platicar sobre el nombre de México. ¿Por qué México se llama México? Había puesto así en la invitación para que se unieran a la charla del día de hoy. Es una pregunta que, pues bueno, el por qué implicaría dos cosas aquí. ¿Cuál sería como esa definición de México? O en su caso también es una pregunta que, pues, algo que nos llamó a Dani y a mí la atención para poder planear este tema, fue la historia del nombre de México. Y pues bueno, ¿por dónde empezar? Palabra nueva. De este tema pues iba a hablar sobre, como les mencionaba hace un momento, les iba a platicar sobre tal vez un poquito de la definición etimológica de la palabra, que será muy breve, que esto se le conoce como la toponimia, que es este estudio lingüístico del origen de las palabras de un lugar determinado. Y por el otro lado, pues bueno, como les mencionaba hace un momento también, para los que estén llegando, pues una breve historia del significado o por qué México tiene este nombre. Entonces, pues primero, como para ir más o menos ahí poniendo las bases sobre este tema, pues cabe recordar que el nombre de nuestro país no es México. No es así como tal que nos llamemos México. Sí, en los mapitas llegan a poner ahí México, pero en realidad nuestro país no se llama México, sino que se llama Estados Unidos Mexicanos. ¿De acuerdo? Nuestro país pues es una república federal, el cual pues está conformado por 33 entidades federativas, estados, también denominados de ese modo, y pues que en su conjunto conforman esta entidad como tal, ¿no? Entonces, para los que les interese sobre el tema, pues también ya más adelante vamos a hablar sobre esto mismo. Pero bueno, la pregunta aquí es, ¿cómo es que México, o bueno, por qué se le puso al al país desde un inicio México? Pues esto deriva, según lo vimos una vez, hablando una vez Dani y yo sobre este tema, a que hace mucho tiempo uno de los descendientes de Moctezuma, que fue uno de los tlatoanis del Imperio Mexica, propuso a Morelos para el Congreso de la la propuesta de la primera constitución de nuestro país, donde se proclamaba la independencia, el nombre de México. Esto como para poder enaltecer aquel imperio pasado que había dominado durante mucho tiempo en nuestro territorio. Cabe mencionar que, para los que no lo sepan, el Imperio Mexica dominó durante mucho tiempo a varios pueblos que radicaron aquí en el Valle de México. Este imperio pues duró por mucho tiempo hasta la llegada de los españoles a América. Una vez que llegan los españoles, inicia la conquista, y pues bueno, una vez que se da la conquista, se crea o se forma el territorio de la Nueva España, un territorio que iba a pertenecer al Imperio Español. Y pues bueno, durante mucho tiempo nuestro país fue una colonia, hasta que inició este proceso de independencia, que es para lo que pues nosotros nos reunimos cada 16 de septiembre, a 15 para echar el grito, 16 para estar ahí recordando esta fecha tan importante en nuestro país. Entonces, durante todo ese tiempo, desde que inició la independencia hasta nuestros días, la pugna siempre ha sido de proponer ahí el nombre de México, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque al final lo que va a generar también este nombre, ya una vez dado en nuestro país, pues es una cierta identidad nacional. ¿Cuántos de nosotros pues no nos sentimos orgullosos de decirnos o hacernos llamar mexicanos, ¿no? El pertenecer a esta nación, una nación que pues se forjó desde hace mucho tiempo, pues sí, con mucho derramamiento de sangre, pero que hoy, bien o mal, pues bueno, aquí estamos gozando de varias garantías por las cuales se han luchado hasta estas fechas, ¿no? Entonces, bueno, pues un breve resumen que también pues es muy importante. La Revolución de Independencia. Para los que no sepan, bueno, nosotros aquí en México, y los que sean de otro país, en México celebramos el grito de independencia cada 15 de septiembre,
por la noche a las 11 en punto sale el presidente de la República y da el grito, el famoso grito con el cual inició el movimiento de independencia que pues en su momento proclamó el cura Miguel Hidalgo. Pues todo este movimiento en sí se forjó desde antes de la misma, antes de que los conspiradores de Querétaro, que en este caso pues estaban incluidos el cura Hidalgo junto con otros, Allende, Aldama, también el corregidor de Querétaro, bueno, todos ellos antes ya se estaba como que poniendo ahí la semillita para que México se independizara de España. Hubo muchas ideas revolucionarias de la época que influyeron bastante para esto, ideas de la conformación, de la soberanía del pueblo, la soberanía popular por medio de un pacto social. Esta es una idea de Rousseau, del filósofo francés Jacques Rousseau. También ideas de separación de poderes de Montesquieu y entre otras ideas que pues fueron adoptadas por parte de los enciclopedistas como Voltaire, Diderot, D'Alembert, entre otros, ¿no? Entonces todas estas ideas iban en contra del absolutismo y del abuso del dominio, pero sobre todo lo que impactó bastante, lo que motivó la revolución de independencia en nuestro país, y es algo que debe quedar bien claro, fue el dominio o el control que tenía en ese momento Francia sobre España, ya que Francia había conquistado España y España no era más que en ese momento un país el cual estaba sujeto al dominio francés. Napoleón Bonaparte, en ese momento emperador de España, había conquistado mucho del territorio europeo, dentro del cual se encontraba España. Esto pues que generó entre los españoles pues mucho desconcierto, porque pues ellos habían sido durante mucho tiempo una de esas grandes naciones o imperios que habían controlado gran parte del mundo, y pues en México, sobre todo, bueno, en la Nueva España generó mucha controversia. ¿Por qué? Porque lo que motivó al movimiento de independencia fue ya no reconocer al emperador francés como el que dominaba su país, sino más bien pues ellos independizarse de España, siendo pues un país que correspondía a, perdón, un país que estaba sujeto al, saludos a todos los que están, un país que estaba sujeto en su momento al mandato de Francia. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto motivó mucho para que se desatara el movimiento de independencia, y es cuando sucede en el año de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo se propone a dar inicio. Bueno, eso es lo que nos enseñan a nosotros en la escuela. Pues bueno, entonces desafortunadamente el cura nada más duró un año porque lo capturaron y lo fusilaron. Y posteriormente quien continuó con la lucha fue Morelos. Morelos, que fue José María Morelos y Pavón, un gran pues estratega tan reconocido en Europa también, sobre todo por su gran lucha en Cuautla. Es muy reconocido en él esta lucha durante el sitio de Cuautla, donde los realistas, es decir, los españoles, lo estuvieron asediando, y pues el pueblo, el ejército insurgente estuvo defendiendo durante este sitio, Cuautla, y pues lograron escapar. Entonces, esto generó mucho ruido y mucho revuelo incluso en Europa, tanto que Napoleón en su momento lo reconoció como uno de los grandes estrategas militares. Pues bueno, Morelos durante el año de 1813 escribe los sentimientos de la nación, donde se van a estipular pues los principios rectores de la nueva nación independiente que se estaba forjando. Dentro de ella se nombra América Mexicana, que es la propuesta de Moctezuma de Chilapa, uno de los herederos, uno de los sucesores de esta línea de los tlatoanes mexicas, que se acerca a él y le dice, oye, ¿por qué no le ponemos América Mexicana? Y desde ahí pues empieza la costumbre de nombrar a nuestro país como México. Bueno, esta es así como nos llegó a nosotros la noticia. Tal vez allá habrá fuera historiadores que nos puedan dar una versión pues un poquito más exacta. Y pues bueno, México ha tenido varios nombres en realidad durante mucho tiempo.
Como mencionaba al principio, el reino de la Nueva España, que fue desde el momento en el que se conquistó México en Tenochtitlan hasta que se inicia el movimiento de independencia y bueno, en este momento donde se lleva a cabo el primer congreso de Apatzingán durante el movimiento de Morelos, en 1813 inicia el nombramiento de la denominación de América Mexicana. Luego en el año de 1821, recordemos que ya estamos cerca de celebrar, o bueno, de rememorar la consumación de independencia de México. Esto ocurrió en el año de 1821, el 28 de septiembre. Se denominó a México como un imperio mexicano, porque para los que no estén enterados, México también fue un imperio. Inmediatamente que concluye la guerra de independencia, uno de los líderes del movimiento, por parte del ejército realista, que es con quien se llega al acuerdo para establecer la paz, Iturbide, se autoproclama emperador de México. Es así que México adopta el nombre de Imperio Mexicano. Esto fue durante 2 años más, hasta el año de 1823, cuando se denomina, ahora sí que dentro de la Constitución, cuando se promulga la nueva Constitución de México, ya el México independiente como tal, como una nación mexicana. Entonces, ese es el nuevo nombre que adopta en el año de 1823. En 1857 se le vuelve a denominar, una vez que se promulga la constitución de ese año, como República Mexicana. En el año de 1863 a 1867 ocurre un nuevo movimiento que pues impacta bastante en México, porque se instaura un nuevo imperio. Y este imperio, pues, es el que va a regir el emperador Maximiliano de Habsburgo. Esto es por solicitud de los conservadores de la época. Y durante ese lapso de tiempo de 1863 a 1867, una vez más se vuelve a denominar Imperio Mexicano. Y es hasta el año de 1917 cuando se promulga la actual o la vigente constitución, cuando se denomina Estados Unidos Mexicanos. Actualmente, pues este es el nombre que lleva nuestro país, pero durante todo este tiempo, pues México o esta palabra ha perdurado durante todo este tiempo. ¿Y esto qué implica? Como lo mencionaba hace un momento, esto implica como un sentimiento de identidad nacional. Al principio de la charla yo les comentaba que pues muchos nos sentimos orgullosos de llamarnos mexicanos, o al menos de decir que nosotros pertenecemos a esta hermosa y gran nación, México. Y es que todo este nacionalismo mexicano pues tiene una historia también muy larga. Desde el inicio del movimiento de independencia, cuando los antiguos criollos, que eran los españoles que nacían, perdón, hijos de españoles que nacían en estas tierras, pues empezaron a sentirse identificados con los pobladores de aquel entonces. En sí, el pueblo mexicano, bueno, ahí tiene eh, pues mucho sentimiento y mucho querer sobre los pueblos antiguos que radicaron en nuestro país, pero muchos de nosotros nos sentimos identificados como una pues, raza mestiza, derivada de la mezcla entre los indios y los españoles. Esto ha forjado a lo largo de muchos años toda esta identidad o este sentir hacia este territorio o hacia esta nación en la cual nosotros nacemos. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al tema del nombre de México, en sí México tiene dos significados, según por lo que yo estuve investigando, y uno de ellos es lugar en el ombligo de maguey. Esto por metl, que es maguey, del náhuatl, y Xictli, que es ombligo. Según este nombre o esta denominación, se la debemos a uno de los historiadores españoles que vino, uno de los frailes historiadores de España que vinieron a México en aquel entonces, Bernardino de Sahagún,
y que pues nos dejaron varios papeles, dentro de los cuales de las referencias que tenemos, este es uno de los antiguos. También actualmente, de hecho, tenemos la otra denominación o otra definición, lugar en el centro de la luna, mezcli, que es luna, pues esta denominación se la debemos sobre todo a Alfonso Caso, quien también es un pensador muy influyente, o lo fue durante el siglo pasado, y es el que pues se dedicó a estudiar un poquito más referente a esta cultura antigua y sobre todo pues también a la misma toponimia del país. ¿De acuerdo? Entonces, pues sobre este tema hasta aquí, yo la verdad nada más el motivo de la charla era para motivarlos a que ustedes investigaran un poquito más sobre el tema. Si hay alguien más que ahí sepa sobre este tema, que nos compartan sus ideas. El motivo también es las fechas que estamos viviendo todavía en este mes. Como lo mencionaba, acabamos de celebrar hace unos cuantos días el inicio de la independencia. Estamos cerca de celebrar lo que es la consumación de la independencia. De hecho, el año que viene, el año entrante, 2021, se celebrarían los 200 años de la consumación de la independencia. Y pues bueno, esperemos que pues todo lo que esté pasando ahorita no sea motivo como para que nosotros nos guardemos y nos olvidemos de todo esto. Sí, saludos Dani, ya vi que estás ahí. En el ombligo de la luna es el nombre que más nos gusta a mucha gente. Indudablemente tiene algo de bonito esta idea de que nosotros somos el ombligo de la luna. Y en México, Tenochtitlan se halla en el mero centro. También hay ahí cierta como cosmogonía en esta visión de vernos como el centro pues, del universo, que pues también sería muy bueno hablar más adelante, ¿no? Sobre cómo se construyó esta nación dentro de un lago, que también pues generó un gran impacto sobre los conquistadores o los primeros que vinieron a ver y encontrarse con una ciudad en medio de un lago. A mí en lo personal pues, me llama mucho la atención. Yo he hecho andar ahí la imaginación y pues pienso, ¿cómo habrá sido, no? ¿Cómo habrá sido la labor titánica de haber construido una ciudad en medio de un lago, ¿no? Y con los recursos que tenían? Entonces, pues sería muy bueno, Dani, un día hablar sobre este tema, si tenemos la oportunidad. Y pues bueno, aquí la invitación para que ustedes sigan hablándonos sobre estos temas, o si no, viéndonos, o ustedes también compartiendo alguna charla, podríamos hacerlo en cualquier momento. Y pues dejamos hasta aquí esta charla de libros. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Sí, claro, es una leyenda hermosa del nacimiento de nuestro país. Sin duda alguna es una leyenda hermosa, sobre todo esta leyenda que el descubrimiento de los pobladores que llegaron a la antigua México, donde se iba a fundar la antigua Ciudad de México, Tenochtitlan. Pero bueno, eso ya es tema aparte, para quien le interese, lo puede investigar. Si no, nosotros ya lo haremos. Sobre este tema, bueno, sobre este tema, desafortunadamente yo no tengo libros exactos. Sobre el sentimiento o la idea de lo mexicano, pues sí que lo hay. Hay bastantes. Tres les voy a recomendar, que son como los más características, perdón, los más importantes o donde hay más información de los últimos años. Octavio Paz, sin duda alguna, El laberinto de la soledad, sobre este sentimiento de lo mexicano. El perfil del hombre y la cultura de lo mexicano, de Samuel Ramos, otro filósofo que también que se adentró sobre este tema. La jaula de la melancolía, de Roger Bartra, en el cual también se habla sobre esta identidad, que también debate mucho con Octavio Paz. ¿De acuerdo? Entonces, pues nosotros los invitamos a que sigan leyendo, a que sigan compartiendo sus libros aquí en Charla de Libros. Si ustedes tienen también un libro sobre el tema, échenos para acá, ¿no? Para poder leerlos y hablar más sobre este tema. ¿De acuerdo? Entonces, gracias para los que estuvieron presentes, para los que nos vayan a ver más adelante. Saludos y buenos días, buenas tardes y muy buenas lunas. Hasta luego. Bye bye.